craneales. En esta oportunidad, en la estructura del curso de fisiología, los dos órganos de sentido importantes, que son audición y visión, han sido incorporados dentro de de las clases de función de pares craneales. La semana pasada con el auditivo, y en esta semana vamos a tratar también el de visión. En el Gaiton son 3 capítulos que corresponden a visión. El primero tiene que ver básicamente con óptica. De ahí algunas partes es importante que sepan, sobre todo lo que tiene que ver lo que es la acomodación, ¿no? La función del músculo ciliar, tener en cuenta que la contracción del músculo ciliar más bien provoca la relajación de las fibrillas que tensan el cristalino, y al revés, ¿no? Cuando se relaja el músculo ciliar más bien se contraen estas fibrillas, lo que permite que modifique la estructura del cristalino, ¿no? Sea más alargada o más abombada, y esto pues cambia la acomodación, ¿no? Por ahí también están los trastornos de reflexión que explican la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo. Otros conceptos de óptica básicamente. Donde vamos así entrar más en detalle son en el segundo y tercer capítulo de Gaiton, que corresponden a visión, ¿sí? Y bueno, la evaluación de la función de los pares craneales. Como ya les he repetido en otras oportunidades, sobre todo en neuro, tienen que tener presente la neuroanatomía. Si no, es bastante difícil poder entenderlo y poder llegar a un diagnóstico claro y preciso, sobre todo topográfico, ¿sí? Entonces, el día de hoy nos corresponde evaluar 8 pares craneales. Los primeros 4 tienen que ver con lo que es en realidad la visión, el nervio óptico, y los otros 3 que tienen que ver con los movimientos extraoculares, el tercer, cuarto y sexto par craneal. Y los últimos 4 pares craneales, que son en realidad bastante sencillos, no son muy complicados en su función, es realmente fácil dentro de otros aspectos de neurología donde estima la complicación. En realidad en el trayecto que siguen estos nervios y cuáles son el tipo de fibras que tienen, y si las funciones son motoras, sensitivas, ahí es donde está el detalle, ¿sí? Y algunas particulares de los nervios que tienen que tener en cuenta. Antes que me olvide, si por ahí nos falta el tiempo, porque ya están preguntándose respecto a la práctica del día de mañana, ¿sí? Entonces, la semana pasada, digamos, una mitad de la práctica se desarrolló, que corresponde al desempeño, ¿sí? O sea, lo que hicieron la semana pasada no es el entregable, por si acaso, ¿sí? Lo que hicieron la semana pasada, digamos, el documento que ustedes redactaron, sustituye a lo que es el desempeño que habitualmente se hace. El desempeño se evalúa en la discusión en la mesa, en las preguntas que a ustedes se les hace, la participación, el desenvolvimiento que ustedes tienen durante la ejecución de las prácticas, ¿no? su actuar, el aspecto procedimental, ¿sí? La semana pasada, por el tema de entrega de notas, el tiempo, como quedó parte de la clase pendiente y se tuvo que emplear el tiempo de la teoría, perdón, de la práctica para terminar la teoría, entonces se optó por por esa estrategia para realizar la práctica. Entonces, quedando pendiente el entregable, ¿sí? Entonces, esta semana vamos a desarrollar la práctica como siempre, ¿sí? Va a tener dos aspectos, lo que es la evaluación de estos pares, que va a ser entre cada uno de ustedes, luego la discusión de casos clínicos, que sí es en la mesa con los docentes, y finalmente el entregable, que va a ser uno por la semana pasada y un entregable por esta semana. El entregable nos referimos a esas preguntitas al final, que son 3 o 4, que son cortas y ustedes entregan, ¿de acuerdo? Entonces, absuelto eso, no hay duda, ¿está todo claro? ¿Sí? Claro, no te voy a acosar, pero va a estar en son dos hojitas diferentes. Uno de la semana pasada y otro de esta semana. Porque tienen que haber 2 notas, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, en introducción tienen que saber los 12 pares craneales, pues, ¿no? En conclusión, ¿sí? Los 2 primeros,
Ya saben que por ahí incluso no se llega a considerar como paracraneales, sino una prolongación de las estructuras del sistema nervioso central. En el par 1, que es el olfatorio, y el 2, que es el nervio óptico. Recuerden que los paracraneales tienen fibras parasimpáticas, simpáticas, fibras aferentes, eferentes, que están referidas a la actividad motora, la actividad sensitiva, ¿sí? Eso ya tienen que tenerlo claro, ¿sí? En cada uno de esos paracraneales, ¿no? Cuáles son sus inervaciones, la parte anatómica, también tenganla presente, porque les va a permitir entender la manifestación clínica y la alteración que potencialmente se puede encontrar. Para hablar del segundo par craneal, esta es una imagen que ya la habíamos presentado para aquellos que han tenido la clase de la semana pasada de evaluación de pares craneales en el curso de habilidades, de introducción a habilidades clínicas. El gráfico permite que ustedes recuerden las vías que corresponden al tracto que sigue el nervio óptico. También les permite ver lo que son los campos visuales. Acá a la parte izquierda tienen un resumen de lo que son la estructura de la retina, que lo vamos a ver posteriormente. Son 10 capas que tiene según lo que describe Guyton. Cada una de esas estructuras en la capa tiene una función particular. Ahí sobre todo los fotorreceptores, que son los bastones y conos, es lo que tienen que tener bastante en cuenta, sobre todo su estructura, las características. Los bastones se especializan en qué cosa. Detección de luz, básicamente. Y el cono, colores, ¿sí? Cono es colores, ¿sí? Para los conos hay 3 tipos. ¿Cuál hay más? ¿Conos o bastones? Bastones. Son bastante más que los conos. Luego hay otras células que están ahí presentes, ¿no? Que son las células bipolares, las células laterales, las células amacrinas, las células ganglionares. Todas ellas tienen una transmisión de señal de tipo electrónica. La que va a tener una transmisión de impulsos vía potencial de acción es la célula ganglionar, que es la que finalmente transmite información al nervio óptico. Precisamente de estos axones de las células ganglionares es que se forma el nervio óptico. Lo vamos a ir viendo conforme avancemos la clase. Entonces, finalmente vamos a tener este nervio óptico que en cada ojo va a recibir información de 2 segmentos, ¿sí? Ubíquense acá en este ojo del lado derecho, ¿sí? Entonces hay un segmento de la retina nasal y un segmento de la retina temporal. Entonces, una cosa es cuando nos referimos al segmento de la retina, que es temporal nasal, y otra es la información del campo visual que recibe. Entonces, el segmento de la retina temporal recibe la información del campo nasal, y el segmento de la retina nasal recibe información del campo temporal. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, estas 2 informaciones viajan en conjunto a través del nervio óptico, pero en el quiasma hay una decusación. Lo que corresponde a la retina temporal sigue el mismo lado, es ipsilateral, y lo que corresponde a la retina nasal decusa, se cruza. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre para el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, pasando el quiasma, esta estructura de acá es la cintilla óptica o el tracto óptico. Con esos nombres lo van a identificar, y lleva información de la retina temporal ipsilateral y de la retina nasal contralateral, llevando información del campo nasal del lado ipsilateral y del campo temporal contralateral. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Hasta ahí nos entendemos? ¿Por qué es importante esto? Porque, digamos, al final de cuentas, ¿para qué estudiamos todo esto? Obviamente para saber qué cosa es lo normal, pero para poder identificar cuando hay alguna alteración donde, o sea, la finalidad de, digamos, en neurología es poder llegar a un diagnóstico en la medida de lo posible topográfico, es decir, poder establecer en qué punto está ubicada la lesión, ¿sí? Entonces, en el caso de la visión,
son muchos los puntos en donde puede haber alguna alteración y dependiendo del punto donde está alterado, la manifestación clínica va a variar. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una lesión a nivel del nervio óptico, ¿qué espero yo encontrar en la evaluación del paciente? Que va a corresponder al mismo lado. Entonces, si yo tengo una lesión del nervio óptico derecho, yo no voy a ver del ojo derecho. Mi ojo izquierdo no tiene ningún problema, ¿de acuerdo? Pero ¿qué va a pasar si yo tengo una lesión a este punto en el quiasma? ¿La parte? Ya, o sea, no veo campos temporales, ¿no? ¿Por qué? Porque acá ¿quién está llegando? El nasal del derecho con el nasal del izquierdo. Y eso recibe información de los campos temporales. Entonces ahí hay en habilidad les dije, ¿cómo se llama eso? Hemianopsia bitemporal. Heterónima. ¿Por qué heterónima? Correcto, o sea, porque un campo es derecho y en el otro campo es izquierdo. Homónimo es cuando la afectación en un lado es derecha y en el otro lado también es derecha, o en un lado izquierda y en el otro lado también es izquierda. Heterónimo. Entonces, el hecho de que sea bitemporal o binasal no es sinónimo de homónimo, sino heterónimo. ¿De acuerdo? Muy bien. Si yo tengo afectación a nivel del tracto óptico, de la cintilla óptica, lo que yo voy a afectar es la retina temporal de un lado con la retina nasal del otro lado. Por tanto, voy a afectar campo nasal de acá y campo temporal de acá, que correspondería al lado izquierdo en este ojo y correspondería al lado izquierdo en el otro ojo. Por tanto, como es izquierdo acá y es izquierdo allá, entonces es hemianopsia homónima. ¿Sí? Muy bien. Luego llega toda la información al núcleo geniculado dorsolateral derecho. Vamos a ver más adelante por qué es importante ese punto. Vamos a ver que también la información que lleva, a pesar de que está, entre comillas, llevando información visual de dos ojos, porque está llevando información de este y de este, van a ir la información por separado y a estructuras distintas. Entonces se mantiene la segregación de la información. ¿Sí? Por eso es que cuando hay afectación en estos puntos, lo que yo tengo son cuadrantopsias y no hemianopsias. ¿Por qué? Porque hay segregación de la información. ¿Sí? Muy bien. Ya se empieza el cariño. Entonces, ahí, cuando lo que estábamos conversando en este gráfico se desprende, ¿no? Sí les recuerdo que cuando hay afectación en nervio óptico puede haber dos situaciones, ¿no? Que tenga una lesión en todo el nervio óptico y por tanto simplemente se altera la visión de ese ojo. Tengo una amaurosis. ¿Ya? ¿Quién perdió 10 soles? Pero como todo en fisiología en general, en la medicina, las afectaciones, lo pregunten en sus otros compañeros, pero que todos sean honestos del otro grupo. Cuando no hay visión en un ojo es amaurosis. Fran, les dije eso la semana pasada en la unidad. Ya había un término de amaurosis fugaz, ¿no? Que es cuando una afectación súbita, ¿no? Y que puede ser transitoria en la visión de un globo ocular. Pero pueden haber afectaciones del nervio óptico que son de tipo parcial, ¿no? O sea, es decir, no está afectado todas las fibras del nervio óptico y por tanto no se produce toda una amaurosis, sino lo que se da específicamente es una hemianopsia, se llama altitudinal monoocular. ¿Por qué monoocular? Porque si estamos hablando que es el nervio óptico, solamente se va a afectar ese globo ocular, no el contrario. ¿Sí? Altitudinal monoocular. ¿Sí? Acá lo que les dije hace un rato, en este punto, ¿no? Lo que voy a tener esta afectación, la hemianopsia bitemporal o heterónima. ¿Sí? Cuando afecto las partes laterales, lo que tengo son hemianopsias altitudinales, ya sea superior o inferior.
Cuando afecto el tracto óptico o la cintilla óptica, lo que tengo son hemianopsias homónimas, ¿sí? ¿De acuerdo? Porque afectan el mismo, o sea, derecho, izquierdo. ¿Sí? Y cuando afecto a nivel de las cisuras calcarinas, ¿no? Lo que es la corteza ya, en el área sensitiva visual primaria, ¿no? Lo que ya tengo son cuadrantopsias. ¿Por qué cuadrantopsias? Ya vamos a ver por qué. Porque estas fibras del tracto llegan a segmentos, está dividido en 6 segmentos. Entonces, unas fibras llegan a 3 segmentos y las otras fibras a otros 3 segmentos. Por eso es que hay la segregación de la información. Ahora, es importante en el tercero, cuarto y sexto par craneal que recuerden la parte anatómica, ¿no? Dónde están los núcleos, ¿no? Dónde se originan, en qué parte del tronco encefálico, cómo es que viajan, cuáles son los músculos que inervan. El tercero, ¿qué cosa inerva? 4 de los 6. ¿Cuál no inerva? Al oblicuo superior y al recto lateral o externo, correcto. Ya. ¿Y a qué otro músculo inerva? El elevador del párpado y además a unos músculos intrínsecos del ojo. Ciliar y constrictor de la pupila, ¿no? Que tiene que ver con los reflejos, ¿no? Fotomotor y de acumulación. Entonces, eso tienen que saber. ¿Cuántos núcleos tiene el tercer par craneal? Dos núcleos, ¿no? Uno es el núcleo. Ajá. El locomotor. Muy bien. El cuarto nervio, ¿no? Denominado patético o troclear, que inerva el oblicuo superior, ¿sí? Y lo que hace, ¿qué tipo de movimiento con el ojo es eso? Recuerden que a pesar de que dice oblicuo superior, no es que lo lleve hacia arriba, sino que es que vaya hacia abajo y hacia arriba. Ajá. Y el ocular externo o abducens precisamente porque lo que hace es abducir, ¿no? Ahora, tengan presente que en los movimientos oculares, sobre todo si como es en lo normal y lo habitual, tenemos trabajando nuestros dos globos oculares, ¿no? Los movimientos tienen que ser conjugados. Entonces, no es que si yo quiero llevar la vista hacia la derecha, en ambos ojos actúan los mismos músculos. O sea, si yo quiero llevar a la derecha, ¿cuál recto externo es el que trabaja? ¿El de la derecha o el izquierdo? El de la derecha. ¿Y en la izquierda? El recto interno o el recto mediano. Entonces, tengan en cuenta eso en las preguntas, ¿no? Porque ahí es donde suelen, simplemente por confusión o por juego de palabras, y ahí vienen los errores. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahí están los músculos, ¿no? La evaluación de los músculos extraoculares, ¿no? Lo vimos la semana pasada, ¿no? Se realiza con la persona teniendo de frente, y lo que se le pide es seguir los movimientos del dedo o la punta de algún objeto, un lápiz, un lapicero, un linterna, lo que sea, ¿no? Siguiendo un orden, pues, ¿no? No es simplemente que lo llevas a moverse por cualquier parte del campo, ¿no? Sino siguiendo un orden para que puedan evaluar todos los movimientos del ojo. Entonces, como mencionaron ustedes, el tercer par craneal tiene dos núcleos, ¿no? El núcleo oculomotor, que está originado a la altura del colículo superior. El control es sobre el músculo estriado del elevador del párpado superior y los músculos extraoculares, ¿no? Excepto el oblicuo superior y el recto lateral o recto externo. El Edinger-Westphal son fibras parasimpáticas, ganglio ciliar, ¿sí? A través del ganglio ciliar va esto, y lo que controla es el músculo pupilar, que tiene que ver con la constricción de la pupila, y el músculo ciliar, que afecta a la acomodación. Este músculo ciliar lo menciona bastante el primer capítulo del ICON, que corresponde a todo lo que es óptica, ¿no?
recuerden qué es lo que pasa cuando hay construcción salud del músculo y cuando hay relajación. Ahora, en el cuarto par craneal, ya como ustedes lo han dicho, es el oblicuo superior, que va hacia abajo, hacia afuera, rotación interna del globo ocular. Lo que hace es ser crucial para la coordinación y alineación correcta de los ojos, ¿no? Permite la visión en ángulos y la percepción de la profundidad, ¿sí? Es lo que nos permite que yo pueda tener, digamos, estoy observando esto y luego yo puedo observar el letrero que está allá en mi frente, ¿sí? Tiene una característica importante esto, tiene el menor número de axones comparativamente a los demás nervios craneales y además tiene la mayor longitud intracraneal, ¿sí? Son características propias particulares de este patético, ¿sí? Ahora, hay dos síndromes clínicos que están asociados con la alteración de este par craneal, que son la diplopía vertical. ¿Qué cosa es la diplopía? La visión doble, ¿no? La visión doble, ¿no? Esto es diplopía vertical y torsional, ¿no? Ahora, esta también tiene otra particularidad, o sea, es especial, es único este nervio. ¿Por qué? Porque sus axones discurren dorsalmente y van a cruzar la línea media antes de emerger del tronco encefálico. Por tanto, una lesión del núcleo troclear afecta al ojo contralateral, ¿sí? En cambio, los otros nervios craneales afectan al lado ipsilateral, ¿sí? Entonces, recuerden eso, ¿no? Si tengo una afectación sospecha de la función del oblicuo superior, tengo por sospechar, ¿no?, que la afectación está en el lado contrario a nivel de su núcleo, ¿sí? Para el sexto par craneal, ¿no?, que es el abducens, el recto externo o recto lateral, básicamente el movimiento lateral del ojo, ¿no? Permite la reducción del globo ocular. Tiene un largo recorrido, ¿no?, entre el tronco y el ojo, y por tanto es muy susceptible de una serie de alteraciones, ¿sí? Entonces, como tiene un largo recorrido en diferentes puntos, puede sufrir algún tipo de daño, ¿no?, que puede ser por traumatismos, puede ser por procesos expansivos, tumorales, puede ser por procesos neuroisquémicos, ¿no?, o hemorrágicos incluso, ¿no? Entonces, por ejemplo, fracturas del hueso temporal, aneurismas de la arteria carótida intracavernosa pueden asociarse con alteración en el recorrido del sexto par craneal. No es motivo de oficio, nadie se le va a ocurrir que el aneurisma de la arteria carótida no que presenta, porque no es motivo aún, ¿no? Se pone como referencia nada más para que sepan que hay diferentes alteraciones en su recorrido que pueden presentar alteración, ¿sí? Ahora, lo que sí les pueden preguntar, les pueden poner un nombre así tan rimbombante como esto y especificar, ¿no? Esto va a generar o especificarles el área, la región que podría estar comprometida, y ahí sí preguntar, ¿no?, ¿esto qué podría afectar? O sea, por ejemplo, uno te dicen, hay un aneurisma de la arteria carótida intracavernosa que afecta tal punto en el recorrido intracraneal. Entonces tienen que asociar que por ahí está pasando el nervio, el sexto par craneal, ¿no?, y de ahí deducir que podría haber una alteración. O les van a poner la cápite de la patología, ¿no? Y esto está provocando en la persona, y les dan el cuadro clínico, ¿no? Tosis palpebral, desviación del ojo en tal sentido. Entonces, ¿esto qué correspondería? No tienen por qué saber qué cosa significa el aneurisma de la carótida, sino simplemente asociar las manifestaciones clínicas con la función que compete a los nervios craneales, ¿no? Entonces, pues, las preguntas, como han visto en este último examen, no son textuales del libro, ¿no?, sino son de interpretación. Es al final de cuentas lo que les va a venir, o sea, cuando ustedes tengan un paciente para atender, no les va a venir los conceptos del libro, ¿no? Tienen que ustedes hacer una interpretación del cuadro clínico y qué cosa es lo que presenta el paciente. Muy bien, para hablar de lo que es la anatomía y función de la estructura de la retina, vamos a basar en esta imagen que la tienen todos en el gaito. Nos habla que hay 10 capas, ¿no?, en esta estructura. Están numeradas desde la parte más alejada del centro, ¿no?, es decir, desde la parte más externa a la llegada de la luz, ¿no? Por eso acá
dice dirección de la luz, ¿no? Entonces, esto digamos sería todo nuestro globo ocular, la luz, tu cristalino, tu córnea estaría por acá, llega la luz, atraviesa todo el globo ocular, llega hasta esta estructura, hasta que la atraviesa, ¿sí? Entonces ahí tenemos la capa pigmentaria, la capa de los fotorreceptores. Esta línea de acá corresponde a la membrana limitante externa. Es importante porque va a ser un punto que subdivide la estructura de los fotorreceptores, ya sea de sus bastones o de sus conos, entre lo que es el núcleo y el rizoma que va para el otro lado, ¿no? Quedan subdivididos. Luego tenemos la capa nuclear externa, ¿no? ¿Por qué capa nuclear externa? Porque precisamente acá están los núcleos de los fotorreceptores. Tenemos la capa plexiforme externa, ¿no? Que está en relación con estas células horizontales. La capa nuclear interna, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí están los núcleos de las células bipolares. Tenemos acá la capa plexiforme interna que está en relación con estas dendritas de las células amacrinas. Luego tenemos la capa de las células ganglionares, porque ahí es donde van a estar las células ganglionares. Como ven, desde el fotorreceptor hay una serie de estructuras celulares que hacen interrelación, sinapsis, conexión, antes de llegar a la célula ganglionar, que finalmente es la que va a dirigir sus acciones para formar el nervio óptico que correspondería al estrato óptico, ¿no? Y finalmente la membrana limitante interna, ¿sí? Entonces, esa es toda la estructura. Cada una de estas estructuras cumple una función particular en el tema de la visión, que lo vamos a conversar de manera general, ¿sí? Profesor, una pregunta. ¿La capa pigmentaria es lo mismo que la capa coralia? Esta es capa pigmentaria de la retina. No. La capa coralia ya podría ser detrás del esclerótico. Ajá. Acá está amplificada la imagen que hemos visto hace un rato, ¿no? En esta parte de aquí teníamos la llegada de la luz, solo que estaba al revés, donde teníamos la membrana limitante acá y la capa pigmentaria que estaría para a este lado, ¿sí? Acá hay una estructura que es la fóvea, que es una región muy especializada que tiene un diámetro bastante pequeño, ¿no? Que está en el centro de la retina, y al centro de esa estructura todavía pequeña hay la fóvea central que tiene 0.3 milímetros, que es donde la agudeza visual alcanza el máximo, ¿no? Y ahí solamente hay conos, ¿no? Como ven acá en esta estructura, estas células un poquito más naranjas son los conos y estas de acá son los bastones, ¿no? Entonces en esta estructura central, la fóvea central, solamente hay conos. La disposición de las células bipolares, células ganglionares, generalmente tienden a desplazarse hacia un lado y el otro para facilitar el acceso más directo posible de la luz para que pueda incidir sobre los conos. Como han visto en la estructura anterior, la luz al momento que incide en la capa limitante externa tiene que atravesar toda la estructura para llegar al fotorreceptor que es el cono, pero en esta parte precisamente se disponen de esta manera para que la luz incida directamente sobre en este caso los conos, ¿sí? Esta es la estructura de los fotorreceptores. Lo que les dije hace un rato, esta membrana subdivide lo que es el segmento interno-externo de lo que es el núcleo y el cuerpo sináptico, ¿sí? Acá, esta estructura que corresponde básicamente a un bastón tiene estos estratos membranosos, ¿no? Que están revestidos de rodopsina. La rodopsina es el pigmento que corresponde al bastón, mientras que el cono, ¿cómo se le denomina a la opsina? Fotopsina, ¿sí? Ahí sí cambia la estructura, la rodopsina tiene una estructura, la fotopsina tiene otra, ¿sí? Lo que es el retinal sí es el mismo para ambos, tanto para el bastón y para el cono, ¿sí? Entonces tiene un segmento externo, un segmento interno, donde está presente mitocondrias, ¿sí? Tiene la región nuclear y el cuerpo o terminal sináptico, que es la que va a hacer conexión con las células bipolares, y estas también pueden conectar con las células laterales que dan información de manera horizontal, ¿sí? Entonces la rodopsina, ¿no? Es para el bastón, la fotopsina para el cono, la melanina para qué, ¿cuál es el rol, la función que cumple?
¿cuál es la función de la melanina? Voy a revisar eso, ¿ya? Pero ahí está presente la melanina y esto tiene que ver con la captación de la luz, modera el ingreso de la luz, por ahí tiene que ver, ¿ya? Revisen eso. ¿Y la vitamina A cuál es el rol? ¿Para qué sirve la vitamina A? ¿El sustrato de qué va a ser? ¿La vitamina A qué hago? O sea, para formar qué. Para formar el retinal. Ya. ¿Sí? Y la rodopsina y la fotoxina, o sea, finalmente la formación de esto de acá tiene que ver con la presencia de vitamina A y llega a un equilibrio de acuerdo a la incidencia de luz, a la exposición de luz que tenemos. Cuanto más luz hay, lo que yo voy a hacer es disminuir la cantidad de bastones que hay porque no quiero que haya tanta intensidad porque voy a tener una sobrecarga de estímulo lumínico y simplemente reduzco mi cantidad de bastones que son excitados y para eso yo necesito más bien reducir la cantidad de pigmento y lo que hago es convertir todo y regresarlo a vitamina A, que es la manera como la voy a tener almacenada. Cuando hay una disminución de luz, lo que yo voy a hacer es a vitamina A nuevamente favorezca la operación de pigmentos. Así es. ¿No? El proceso en general que puede explicar cómo Ahorita lo vamos a... Antes de que vayamos a lo que estamos conversando, esto también es algo importante, ¿ya? Ya anterior pues ya lo dije, incluso en la clase anterior también hay cositas que les digo y después en el examen se les pregunto. La arteria central de la retina y la coroides son aquellos que aportan el riego sanguíneo de la retina. ¿De qué manera? Va a haber dos partes dentro de esta retina que reciben la irrigación, ¿ya? La arteria, solamente la capa más interna, ¿sí? Desde los axones de las células ganglionares hasta la capa nuclear interna. Esa es la parte que le corresponde a la arteria central de la retina. Las capas más externas son por la coroides mediante difusión, ¿de acuerdo? Eso es importante en una situación clínica que es el desprendimiento de la retina, ¿de acuerdo? Entonces ya ahí investiguen por qué. En la fotoquímica de la visión, entonces acá está el ciclo visual rodopsina retinal y la excitación de los bastones, ¿sí? Que es un poco lo que con su compañera estábamos conversando. Entonces la rodopsina se va a descomponer precisamente por la energía lumínica y a su vez tiene que haber una regeneración de la rodopsina. ¿Cómo ocurre esto? Entonces la rodopsina frente al estímulo lumínico, ¿no? Por procesos químicos, lo que va a hacer es convertirse en vatorrodopsina y eso ocurre en nanosegundos. Eso va a transformarse en luminorhodopsina, que ocurre en microsegundos. Eso pasa a metarhodopsina 1, que es en milisegundos, y eso a metarhodopsina 2, que ocurre en segundos, ¿sí? Ese es el que es, digamos, activo fisiológicamente, ¿sí? Ahora, aquí, toda esta estructura tiene una forma cisretinal. De este punto de la metarhodopsina se va a escindir en escotopsina, que es como está formada la rodopsina, y va a pasar la estructura a todo transretinal, ¿sí? Y esto se convierte bidireccional en todo transretinol, ¿no? Que es el tema de la vitamina A, ¿no? De esta manera se forma. Yo paso acá cuando quiero disminuir la sensibilidad de los bastones y lo convierto cuando quiero aumentar la sensibilidad de los bastones de acuerdo si estoy con mayor o menor exposición de luz, ¿sí? Además, todo transretinal y retinol por isomerasas puede convertirse a lo que es el 11-cis-retinol, 11-cis-retinal, esto también es bidireccional, y de este punto unirse con la escotopsina que acá está siendo liberada, ¿no? Y nuevamente regenerar rodopsina, ¿sí? Entonces ese es el ciclo visual rodopsina retinal, ¿sí? Que está mediado o está regulado, está en equilibrio de acuerdo a la exposición de luz en las que nos encontremos. Ahora,
¿Cómo es que ocurre la excitación de la luz cuando, perdón, la excitación del bastón cuando la luz activa la rodopsina, ¿no? Entonces vamos a ampliar esos segmentos membranosos del bastón, ¿sí? Que está en su segmento más externo, ¿sí? Entonces ahí tenemos la rodopsina, llega a la luz y esto va a estimular una proteína G que es la transducina. Y esto lo que va a hacer es activar el GMPC fosfodiesterasa para convertir el GMP cíclico en una estructura sin actividad. ¿Para qué sirve ese GMP cíclico? Porque va a permitir aperturar los canales de sodio. Entonces, normalmente esos canales de sodio están abiertos y permiten un ingreso de sodio constante, que normalmente el potencial de acción de la membrana está en menos 80 y como ahí está entrada de sodio, llega a menos 40, ¿no? Es más o menos en lo que normalmente se encuentra. ¿Qué va a pasar? Que cuando se inactive estos GMP cíclico, estos canales de sodio se van a cerrar y por tanto va a impedir el ingreso de sodio y por tanto la membrana se va a hiperpolarizar. Entonces acá ven el ciclo, acá están los mismos canales activados por GMP cíclico, está entrando el sodio, ¿no? Y por esta bomba sodio-potasio ATPasa que tiene que mantener, ya hemos visto en repetidas veces, todo en equilibrio. O sea, no puede tampoco aumentar ni puede haber defecto, ¿no? Todo tiene que mantenerse en equilibrio. Transitoriamente ocurren modificaciones para permitir potenciales de acción, pero luego regresa al estado en reposo, ¿sí? Entonces esta bomba sodio-potasio ATPasa saca el sodio que está ingresando, ingresa potasio, ese potasio que está ingresando, que estaría en exceso, va a ser retirado a través de canales de potasio selectivos, ¿sí? Entonces de esa manera se logra el equilibrio. ¿Qué pasa en la oscuridad? Hay alto GMP cíclico, por tanto los canales de sodio están abiertos. ¿Por qué necesito esto? Porque necesito que el bastón se despolarice para poder estar excitado y captar la luz. ¿Por qué? Porque hay poco, entonces necesito que más bastones estén trabajando, que más bastones puedan captar luz. En cambio, cuando estamos frente a la luz, ahí disminuye el GMP cíclico y los canales están cerrados. ¿Por qué? Porque no necesito que los bastones estén hiperpolarizados, ¿sí? Ahora, ¿cómo es? Hasta ahí hemos visto lo que es la fotoquímica de la visión de la luz en sí, ¿sí? Pero ahora vamos a ver cómo es que se da el de los colores, ¿sí? Entonces, los colores básicamente tienen que ver con los conos, ¿sí? Acá no entran los bastones, acá tienen que ver los conos, ¿sí? Entonces ya hemos dicho que tienen que ver con una opsina y un retinal. La opsina en este caso se llama fotopsina, tiene una composición química diferente a lo que tenía la rodopsina, ¿sí? Pero el componente retinal sí es el mismo que el de los bastones, en eso no cambia, ¿ya? Lo que sí tienen que saber es que hay tres tipos de cono, ¿no? Y cada uno tiene una sensibilidad máxima a una determinada longitud de onda, ¿sí? Entonces los colores, y eso por física, biofísica, de repente en algún momento han hablado de lo que es la longitud de onda, ¿no? Cada color tiene una longitud de onda, ¿sí? Entonces, estos conos solamente tienen, o sea, son tres: el cono azul, el cono verde y el cono rojo, ¿de acuerdo? Pero nosotros no solamente vemos esos tres colores, o sea, vemos una gama amplia de colores, ¿no? Al menos si no tenemos ninguna alteración en la visión de los colores, ¿no? Que ya sería, ¿cómo se llama la alteración en visión de colores? Ese es un tipo. Discromatopsia. Discromatopsia, lo dije la semana pasada. Ya, entonces, ¿cómo es que se hace la captación de la luz? Va a haber un equilibrio entre la captación o sea, entre la absorción de la luz de cada cono en determinado momento, ¿sí? Entonces, para determinado color tiene que haber una absorción de luz de una cantidad específica para el cono azul, para el cono verde y para el cono rojo, que es lo que va a permitir que caiga en algún punto de este espectro de la longitud de onda que nos permite establecer los colores. Y eso es lo que va a interpretar tu cerebro para decir que algo es morado, que algo es naranja, que algo es amarillo, ¿no? Que algo es celeste, azul, y etc. etc.
¿sí? Ahorita en una imagen lo vamos a ver para que se entienda mejor. Esta de acá. Entonces, este es el mecanismo tricolor para la detección del color, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este punto tengo la longitud de onda que corresponde al azul, ¿sí? Entonces, acá está la línea del color azul, ¿sí? Entonces, ahí donde se cruza con las ondas de los conos, en este punto y en este punto, para el cono azul y para el cono verde. El cono rojo está más allá, no entra ahí a tallar. Entonces, la absorción de luz es de 97 para el cono azul y de 0 para el cono verde. Entonces, con esa conjugación de absorción de luz por esos dos conos, el cerebro va a interpretar que lo que estoy viendo es azul. Vamos a ver para el caso del verde. El verde está en esta longitud de onda. Entonces, ¿dónde se dan los cruces? Para el cono rojo, en 31, en 36 del azul y en 67 del verde. Con esa conjugación de absorciones de luz, tengo el color verde. Lo mismo va a pasar para el amarillo, que es conjugación del color verde con el rojo, ahí no entra el azul. Para el naranja, del verde con el rojo, ¿sí? Entonces, la identificación o la visión del color va a ser de la estimulación combinada de dos o más tipos de conos. Salud. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos una alteración en la visión del color, una discromatopsia, por ejemplo, la protanopía, que es que no hay conos rojos, o sea, esto de acá no hay. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Al no tener esto, voy a tener otra conjugación de la lectura de absorción de luz por los conos que están quedando y va a ir a otro punto del espectro. Por tanto, la interpretación va a ser distinta. Por eso es que en la cartilla de Ichihara de los colores, entonces cuando hay una afectación en algún cono, entonces yo interpreto un color distinto. Entonces lo que debería ser verde, lo veo de otro color. O lo que veo rojo, lo veo de otro color. Eso en la teoría, ¿no? Como le dije al otro grupo, para no entrar en la discusión filosófica de decir, o sea, esto es azul, pero, o sea, realmente será azul. Claro, si vamos a la percepción de la realidad y diríamos qué cosa es la realidad, es lo que yo percibo, pero realmente ¿quién dice que lo que percibo realmente es? Entonces, para no ir a no romperles la cabeza. Ahora, ¿cómo es que se da la luz blanca? Es por la estimulación equivalente de los conos azules, verdes y rojos. ¿Sí? Eso me da la luz blanca. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el mecanismo por el cual se detectan los colores. ¿Sí? Entonces, y ya se entiende por qué cuando hay ausencia de un cono, ¿sí?, se da la interpretación distinta del color. ¿Sí? Esto, digamos, en manera general. Luego vamos a ver que hay unas, ahí veíamos que había unas células bipolares, laterales, amacrinas, ganglionares. Hay unos tipos específicos de células ganglionares que también tienen que ver con la interpretación del color. Algunas se van a inhibir, otras se van a excitar, dependiendo de cuál cono es el que está estimulado, ¿no? Y que también tiene que ver o contribuye para la detección del color. ¿Sí? Profesor, una pregunta, o sea, para cada cono, en ese caso que era protonotía, era para conos rojos, también para otros también. Para otros también hay alteraciones, que ahí están, claro, cuando hay el daltonismo, que es para el rojo y verde. Ahí es una... ¿Dónde está la alteración en el daltonismo? Ya, o sea, ¿en qué cromosoma? El X. Entonces, la mujer, ¿por qué generalmente no tiene el problema del daltonismo? Porque ¿cuántos X tiene? Dos. Por tanto, tendría que tener los dos alterados, ¿no?, para que se haga evidente. En cambio, el varón tiene un X nomás, se le va a pasar el alterado, entonces se hace evidente la lesión. Por eso es que predominantemente esa afectación se ve en varones. Ahora, no es que no existe mujer con, o sea, hay, pero no es lo común, ¿sí? Pues tendría que tener los dos alterados. Bien.
Ahora, esto también es importante, el tema de la adaptación a la luz y a la adaptación a la oscuridad, ¿no? A todos les ha pasado, nos ha pasado, por ejemplo, en esta aula, ¿no? De pronto apagamos la luz y en esos primeros segundos no vemos absolutamente nada, ¿no? O sea, queda en negro todo, ¿sí? Pero conforme pasan los segundos, como que se va aclarando las cosas, o sea, no hay luz que haya llegado ni nada, es lo mismo, pero hay un proceso de adaptación que te permite poder identificar ciertas estructuras, incluso poder orientarte sin problemas en el ambiente en el que estás. Y eso precisamente se debe a estos mecanismos de adaptación a la luz y a la oscuridad. ¿Cómo funciona esto? Entonces, la adaptación a la luz, por ejemplo, ¿no? Si tenemos una exposición de varios minutos a una luz brillante, hay un porcentaje considerable de las sustancias fotoquímicas de los bastones y los conos que van a disminuir y gran parte del retinal se transforma en vitamina A, ¿no? Que es lo que dijimos hace un rato, ¿no? Si había bastante iluminación, yo no necesito tener a mis bastones trabajando todos al mismo tiempo, entonces reduzco. Entonces, por tanto, los fotopigmentos los convierto en la vitamina A y de esa manera los almaceno. Si pasa lo contrario, ¿no? La adaptación a la oscuridad, necesitamos varios minutos frente a oscuridad, lo que necesitamos es que las opciones y el retinal nuevamente pasen a ser pigmentos fotosensibles. Por tanto, la vitamina A necesito que se convierta en retinal, ¿no? ¿Para qué? Para aumentar el pigmento fotosensible. Ahora, este proceso de adaptación es más rápido en los conos que en los bastones, como se ve acá en la imagen, ¿no? Acá tengo minutos transcurridos en la oscuridad y acá tengo la sensibilidad de la retina, ¿de acuerdo? Entonces acá tengo la adaptación de los conos. Ven que desde el primer momento los conos se están adaptando, pero llega hasta un tiempo determinado y su adaptación finaliza. La adaptación del bastón tarda más en aparecer, pero es más persistente en el tiempo, ¿no? Y es lo que me permite poder adaptarme y estar periodos prolongados de tiempo en la oscuridad, ¿no? Lo que hace que, bueno, más allá también de la memoria visoespacial que tenemos de los diferentes espacios, por ejemplo en su casa, cuando ustedes se levantan para ir a medianoche a la cocina a tomar un vaso de agua o por ahí estar picando algo, difícilmente encienden la luz, ¿no? O sea, van y caminan y se desplazan, en parte porque hay la adaptación a la oscuridad y también porque hay la memoria visoespacial. O sea, ustedes incluso con ojos cerrados pueden desplazarse por su casa porque saben dónde están las cosas y cómo está dispuesto. Hasta que por ahí a alguien se le ocurre poner las cosas en otro lugar y se terminan estrellando o cayendo, ¿no? Y usted dice, ¿quién puso esta silla? ¿Quién puso esta caja? ¿O quién puso una puerta donde no había? Pero normalmente si no es eso, se desplazan sin problemas. Entonces, los mecanismos de adaptación tienen que ver con esto y también con procesos conscientes y de la corteza cerebral que permiten adaptarse a la oscuridad. Esto es lo que vimos de color. Ahora, hay circuitos nerviosos de la retina, ¿no? Que tienen que ver con la función nerviosa de la retina. Entonces, como les dije, no es que, si bien el fotorreceptor es el que cumple la función importante para captar la luz y captar los colores, no es que la información directamente va a pasar del cono y bastón al nervio óptico, sino que tiene que haber una serie de señales que pasan por diferentes estructuras celulares, ¿sí? Entonces, los fotorreceptores, bastones y conos, transmiten señales a la capa plexiforme externa. ¿Se acuerdan en la primera imagen, ¿no? Había la de los conos y después hay una capa plexiforme que tenía que ver con las dendritas, ¿no? Y axones de las células bipolares y horizontales, ¿no? Estas células horizontales transmiten señales precisamente en el sentido horizontal, ¿no? Entonces lo que hacen es, por ejemplo, transmitir señal desde un bastón y cono a células bipolares, ¿sí? Las células bipolares transmiten señal verticalmente desde los bastones y las células horizontales a la capa plexiforme interna, ¿no? Es decir, va acercándose a la célula ganglionar. Entonces ya en ese punto va a hacer sinapsis con células ganglionares y amacrinas. Las células amacrinas van a transmitir señales en dos direcciones. O puede ser directamente desde la célula bipolar a la ganglionar, o también puede hacerlo horizontalmente dentro de la capa plexiforme interna a otras células amacrinas.
Luego vamos a ver cuál es la función que cumplen estas células amacrinas. Y las células ganglionares son las que van a transmitir la señal ya desde la retina a través del nervio óptico al encéfalo, ¿no? Son las que, finalmente, los axones de las células ganglionares son los que forman en realidad el nervio óptico. Todo esto de acá es transmisión electrónica, y de la célula ganglionar para el nervio óptico ya la transmisión es por potencial de acción, ¿sí? Recuerden eso. Ahora, cuando hablábamos en ganglios basales, mencionamos que existían neurotransmisores, ¿no? que cumplían una serie de funciones para determinadas estructuras. Acá también va a haber la presencia de neurotransmisores. Entonces, el neurotransmisor que utilizan los bastones y los conos es el glutamato, ¿sí? Y las células amacrinas utilizan el ácido gamma aminobutírico, ¿sí? La glicina, la dopamina, acetilcolina y las indolaminas. Lo que utilizan las células ganglionares no se tiene muy en claro, ¿sí? Como les dije, las señales de los fotorreceptores a las células ganglionares, es decir, pasando desde el cono, bastón, bipolar, célula horizontal, amacrina y luego a la ganglionar, es conducción electrotónica, ¿sí? Y acá, esto se ha repetido, acá es la transmisión desde la célula ganglionar hacia el nervio óptico es por potencial de acción. Ahora, hay una inhibición lateral para potenciar el contraste visual, ¿no? Y esa es la función que va a cumplir la célula horizontal. O sea, ¿qué cosa es lo que hace la célula horizontal? Que transmite señal precisamente en ese sentido, ¿no? En ese sentido horizontal. Entonces, van a conectar lateralmente con los cuerpos sinápticos de los fotorreceptores y las dendritas de las células bipolares. Entonces, aquellos fotorreceptores que están situados en el centro de un haz de luz reciben pues una estimulación máxima, y los periféricos van a ser inactivados por las células horizontales, ¿no? Entonces, por tanto, se dice que el entorno se inhibe mientras que la región central se excita, ¿no? Y es parte de la definición de la potenciación del contraste visual. Es decir, en determinado momento, cuando tengo un haz de luz en determinado sector, lo que yo necesito es potenciar, excitar esa zona, y lo que está en la periferia, lo que necesito es inhibir. Y esa inhibición en parte se da por el trabajo y la función que cumplen las células horizontales en su transmisión de señales de tipo horizontal. Ahora, en las células bipolares hay dos tipos, ¿no? Algunas que se van a despolarizar cuando la luz estimula a sus conos y bastones, y otras que se van a hiperpolarizar. Entonces, la despolarización es la que va a permitir la transmisión, y la hiperpolarización lo que la va a inhibir. Entonces, la mitad de células bipolares van a transmitir señales inhibidoras y la otra mitad señales excitadoras. Las células amacrinas, ¿no? En diferentes estudios se ha identificado que hay hasta 30 clases de células amacrinas, o sea, para que vean la complejidad en la función de estas células, ¿no? Algunas se dice que responden enérgicamente al comienzo de la estimulación visual, otras responden al apagado y otras tanto a la iluminación y al apagado. Y hay un solo tipo celular de estas células amacrinas que responden a los estímulos en movimiento. Por ahí se menciona que precisamente por acción de estas células amacrinas es que, por ejemplo, cuando estamos percibiendo un campo visual y de pronto vemos un insecto que está volando, percibimos el movimiento de ese insecto. Sin embargo, ese mismo insecto puede haber estado presente en nuestro campo visual durante muchos minutos y no nos hemos percatado del insecto, y recién tomamos conciencia del insecto a partir del movimiento, ¿no? Que podría estar en relación a la función que cumplen estas células amacrinas para responder a los estímulos en movimiento. Las células ganglionares más o menos están en una cantidad de 1.6 millones, mientras que hay 100 millones de bastones y 3 millones de conos. Entonces, haciendo cálculos matemáticos, más o menos cada célula ganglionar recibe pues 60 bastones y 2 conos.
Los estudios que se hicieron en gatos permitieron descubrir 3 tipos de células ganglionares, que se les denomina células W, células X y células Y. Las que están en mayor cantidad son las células X, que son más o menos el 55%. Las células W están en un 40% y las Y están en un 5%. ¿Sí? Las Y son las que tienen mayor tamaño, ¿sí? Y las W son las de menor tamaño, y la transmisión sináptica va aumentando entre la W, X y Y, como vamos a ver a continuación. Entonces, las ganglionares W, como les dije, 40%, su soma es de 10 micras, y la velocidad del potencial de acción es 8 milisegundos. ¿Sí? Casi todas las aferencias vienen de los bastones a través de las células bipolares y amacrinas. Es el campo dendrítico relativamente sano. ¿Sí? Son muy sensibles a los movimientos en el campo visual y posiblemente se ocupan de la adaptación visual a la oscuridad. ¿Por qué? Porque tienen o están en relación con la información que reciben de los bastones. Y los bastones ya hemos dicho que son los que más en relación están a la adaptación a la oscuridad. Las X están en un 55%, como les dije, tienen un tamaño de 10 a 15 micras, la conducción acá es un poquito mayor, son 14 metros por segundo. Sus campos dendríticos sí son más pequeños, representan lugares muy concretos del campo visual, y estas células X reciben señales de al menos un cono, ¿no? Por lo cual se presume que esta célula ganglionar está en relación, o su función está más en relación a la visión del color. Y la célula Y, que es la que hay en menor cantidad, son un 5%, si son más grandes, ¿no? La velocidad de conducción es mayor, son 50 metros por segundo. El campo dendrítico es bastante amplio, responden con mucha rapidez a cambios en la intensidad o movimiento en cualquier lugar del campo visual, pero no lo hacen con exactitud, ¿no? Se cree que ofrecen pistas para que los ojos puedan moverse hacia estímulos visuales de interés, ¿no? Es lo que a veces nos hace, estamos de repente concentrados en algo y de pronto algo pasa por nuestro campo visual y nos desvía la mirada o nos hace ir a ver algo que está sucediendo. ¿Cómo es que se excitan las células ganglionares? Ya hemos dicho que las fibras del nervio óptico están formadas por los axones de las células ganglionares, ¿no? Aun cuando no hay una estimulación de estas células ganglionares, constantemente están enviando estímulos, ¿no? Más o menos. Y estos estímulos más o menos están entre 50 y 40 por segundo, ¿sí? Entonces, cuando hay alguna estimulación por excitación de estas células ganglionares, se va a superponer esta información a la que ya de por sí se está enviando, ¿sí? Muchas de estas son sensibles a los cambios en la intensidad de la luz. Entonces, va a haber mayor descarga cuando se acentúa la intensidad lumínica, y otras incrementan la descarga al reducirse la intensidad de la luz. Va a haber algunas células ganglionares que responden a mayor estímulo lumínico y otras que responden a menor estímulo lumínico, ¿no? Por eso recuerdan que habían algunas que son de tipo inhibitorio y otras de tipo excitatorio, ¿no? Entonces, estos efectos precisamente obedecen a la presencia de las células bipolares despolarizantes e hiperpolarizantes, ¿no? Algunas tenían efecto inhibitorio y otros tenían efecto excitatorio, ¿sí? La capacidad de respuesta a la fluctuación de la intensidad lumínica está muy desarrollada en regiones periféricas y foveal de la retina, ¿sí? Entonces, acá yo tengo a la célula ganglionar, acá tengo mis fotorreceptores, acá tengo las células bipolares, y que estas pueden inhibir a una célula ganglionar o también pueden hacer o también estimularla, ¿no? Dependiendo si esa célula ganglionar responde o no a la intensidad de la luz. Eso es respecto a luz. Ahora, respecto a color, ¿cómo es que trabajan estas células ganglionares, ¿no? Algunas de estas células son estimuladas por los 3 tipos de cono, ¿no? Entonces, cuando se estimulan por los 3 tipos de cono, lo que hacen es emitir una señal luminosa blanca, ¿sí? Ahora, la mayoría de células ganglionares se estimulan por la luz de una longitud de onda y se inhiben por otra. Entonces, por ejemplo, la luz roja puede excitar una determinada célula ganglionar y la verde inhibirla. Entonces, ese es el mecanismo oponente del color y se atribuye al proceso empleado para discriminar colores, ¿no? Como les dije,
En la visión de colores, o sea, lo macro es lo que vimos ahí, ¿no? De la captación de la longitud de onda, ¿no? Cómo era, se interrelacionaban la absorción de luz por los tres conos, pero el mecanismo pues es más complejo que solo quedarnos ahí, ¿no? También entra a tallar cómo es que la transmisión de la información es captada por las células ganglionares a partir de determinados conos, ¿sí? Entonces, dado que esto está presente en la retina, tanto el reconocimiento y percepción del color comienzan pues definitivamente en la retina, por tanto se considera que es el elemento receptor sensitivo primario, ¿sí? Porque es la información que capte la retina, ¿no? Es lo que va a enviarse hacia la corteza visual. Ahora, hay vías visuales, podríamos llamarlas accesorias, ¿no? Lo que hemos visto acá es el trayecto a partir del nervio óptico, ¿no? Cómo se decusan las fibras, llega al ganglio geniculado y finalmente a al campo sensitivo visual primario, ¿no? El lóbulo calcarino. Pero además los axones de la retina pueden propagarse a otras regiones del encéfalo. Entonces, por ejemplo, al núcleo supraquiasmático del hipotálamo para el control del ritmo circadiano. Entonces, ¿esto a qué se refiere? Normalmente cuando estamos en un ambiente de oscuridad, en un ambiente de luz tenue, generalmente hay tendencia al sueño, ¿no? Por eso que en clases cuando se apaga la luz para que haya el proyector, media clase está durmiendo, ¿no? O en el cine también cuando están muy cansados, hay muchos de que trató la película cuando salen, porque quedaron, sobre todo nunca se les ocurra ir al cine después de salir de guardia, porque van a gastar su dinero por gusto. Los núcleos pretectales para activar los reflejos fotomotores pupilares, ¿no? Hemos visto, ¿no? Cómo es que se dan los reflejos fotomotores. El colículo superior es para el control de movimientos oculares rápidos, ¿no? Que tiene que ver con los movimientos del nistagmo, los fisiológicos que tienen que ver con la lectura, ¿sí? Y el núcleo geniculado lateral ventral, que es cómo ayuda para regular algunas funciones conductuales, ¿sí? Entonces recuerden que hay esos tres vías visuales accesorias que se dan en otras regiones aparte de la del nervio óptico que conocemos, ¿sí? Ahora, el núcleo geniculado lateral que está acá, que lo hemos visto en algún momento, les dije, ya vamos a ver de qué trata esto. Es una estructura laminar que tiene 6 capas concéntricas, ¿no? Que están situadas en el extremo del tálamo, ¿sí? Los axones de la retina que terminan en este núcleo provienen de la retina. Todo este juego de palabras, o sea, significa esto, en la imagen lo van a ver, ¿no? Ubíquense en este cuerpo geniculado, ¿sí? Vean lo que es el color azul. Entonces está recibiendo la información de la retina nasal de este ojo y temporal de este ojo, ¿de acuerdo? Entonces, nasal del contralateral y temporal del ipsilateral, eso es lo que dice ahí. En el otro ojo lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes tienen en la cabeza este gráfico, créanme que pueden resolver gran parte de preguntas que estén en relación con la vía óptica, sin mayor problema, ¿sí? Pero tienen que tener claro esto. Si no tienen claro el mapa mental de esto, difícil, ¿ya? Ahora, recuerden que en un momento les dije que si bien es cierto, acá lleva información de 2 globos oculares, pero la información, si se dan cuenta acá, si este es el Guyton, lo ha dibujado que estas fibras del lado temporal, miren, viajan acá separadas y las de este lado están viajando acá por otra vía. ¿Por qué? Porque las fibras nasales contralaterales, o sea, estas, van a ir a las capas 1, 2 y 6. Y las temporales ipsilaterales, o sea, estas, van a las capas 2, 3 y 5. Por tanto, la información de ambos ojos sigue segregada en este núcleo, ¿sí? Por eso es que les dije que las afectaciones en este sector se dan cuadrantopsias. ¿Por qué? Porque solamente están por la información de un ojito. Tendría que haber, ya si tienes lesión, pues y normalmente es algo que haya en el... problemas vasculares no han hecho, ¿no? En fisio. Así como nomás se ve cuando ya vean semioneuro.
Pero ahí cuando hay compromiso, o sea, de áreas de lóbulos que tienen que ver con la irrigación, normalmente los procesos isquémicos, salvo que sean muy masivos, comprometen pequeñas estructuras. Hay sí cuadros isquémicos que son pues muy grandes, pero normalmente pues dan alteraciones en espacios pequeños y por tanto te da cuadrantopsias, ¿no? Para afectaciones de esto, ¿no? Que son en el lóbulo occipital, ¿no? Es diferente a lo que tenemos en lóbulo parietal, que tiene que ver con alteraciones de la arteria cerebral media, por ejemplo, en donde sí te da pues grandes extensiones, ¿no? En donde yo voy a tener así una hemiplegia o hemiparesia derecha o izquierda, ¿no? Por el compromiso que puede haber, ¿sí? Pero generalmente con procesos isquémicos que atacan esto son bastante pequeños y solamente dan, como les digo, cuadrantopsia por esta razón, ¿no? Acá en el item, de todo esto, miren, no les voy a preguntar que la A, la B, C, alfa, C, beta, porque de verdad es información que ya es muy especializada y no tiene bastante sentido. Lo que sí tienen que saber es esto de acá. Que en el núcleo geniculado lateral hay células, o sea, una clasificación son por los segmentos que les dije del 1 al 6, ¿de acuerdo? Pero además de eso, una forma de clasificar es en magnocelulares y parvocelulares. Las magnocelulares son aquellas que son células ganglionares bastante grandes y las parvocelulares son células ganglionares más pequeñas. Estas magnocelulares se les denomina M y las parvulares B, ¿de acuerdo? Estas magnocelulares están ubicadas en las capas 1 y 2, ¿sí? Y las parvocelulares de la 3 a la 6. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante? Las M, información rápida y en blanco y negro. Y la P es muy preciso, información en color. Por eso que acá en el esquema les habla de los globos de color, porque eso es lo que permite ser precisos en la identificación de colores, a diferencia de lo que transmite la información de las células ganglionares magnocelulares, ¿sí? Entonces, la información de la retina se procesa al menos por dos vías paralelas. Una corriente dorsal que transporta la información de los bastones y las grandes células ganglionares. ¿Por qué de los bastones? Como hemos dicho, blanco y negro, es luz, ¿sí? Que dan información específica de localización y movimiento. Y la corriente ventral que transporta información del color y de la forma de los conos porque es color, y las pequeñas células ganglionares. ¿De acuerdo? Entonces, célula magnocelular tiene que ver con bastones, información de luz, blanco-negro. Las células ganglionares P o parvocelulares tienen que ver con los conos, información de color. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo está organizada y cómo es la función de la corteza visual? Entonces, vamos a tener una corteza visual primaria y una corteza visual secundaria. ¿De acuerdo? Este espacio de acá simplemente es la corteza visual primaria y esto de acá es la área visual secundaria, ¿de acuerdo? Entonces la visual primaria corresponde al área 17 de Brodmann, que eso me imagino que lo han visto en neuroanatomía, ¿no? Que hay una serie de áreas como está subdividido todo el encéfalo, ¿no? Es un mundo ahí, ¿ya? Y también se denomina B1 a esa corteza visual primaria, ¿sí? Y las cortezas visuales secundarias son del B2 al B5, que son denominadas también áreas de asociación visual, ¿no? Que son las 18 y 19 de Brodmann principalmente. Ahora, esa corteza visual primaria también está estructurada en capas. Esa B1, que es la corteza visual primaria, tiene una organización vertical en columnas y están intercaladas entre las columnas las manchas de color, ¿no? Que se ven ahí. Ahora, hay dos vías importantes para el análisis de la información visual que están en relación de lo que es la corteza visual primaria con las áreas de asociación o la corteza visual secundaria, ¿no? que son esta de acá y esta de acá. La que está, digamos, más hacia, digamos, ventral de lo que sería la corteza visual primaria, tiene que ver con los detalles visuales y el color. Y lo que sería a masa superior de la corteza visual primaria está en relación a la forma, la estructura tridimensional y el movimiento,
¿sí? Entonces, por eso es que te dice 2 vías para el análisis de información. Análisis de posición tridimensional, forma global y movimiento de objetos. Y la segunda es detalles visuales y color. ¿Sí? Esta parte es la que tiene que ver con los detalles visuales y el color. Y la de acá arriba es la que tiene que ver con la estructura tridimensional y el movimiento y la forma. ¿De acuerdo? Ahora, hay patrones neuronales que nos permiten identificar sobre todo las estructuras y los bordes de acuerdo a ciertas características que tengan en una imagen que yo tenga visualizando. Entonces, esta corteza visual detecta la orientación de las líneas y también de los bordes. Entonces, las neuronas de la capa 4 del B1, o sea, de la corteza visual primaria, son denominadas células simples, ¿no? Y hay una elevada respuesta a líneas o bordes con determinada orientación. Hay otras células de la corteza visual primaria, que son células complejas, que responden a líneas o bordes con una determinada orientación y además detectan si dicha línea se desplaza en sentido lateral o vertical a una distancia determinada. Y hay una tercera clase que son las hipercomplejas, que estas ya no están en B1, sino están en B2 a B5, que son las áreas de asociación visual o de la corteza visual secundaria, ¿no? Y estas células ya lo que hacen es detectar líneas o bordes con longitud concreta, una forma angular específica o un rasgo relativamente complejo, ¿no? Por eso es que les denominan hipercomplejas. Entonces, la célula simple y célula compleja en la corteza visual primaria, la célula hipercompleja en las áreas de asociación, la corteza visual secundaria. El color se detecta por medio del contraste, ¿no? A menudo el color contrasta con una porción blanca de la escena, que es la base del concepto de constancia del color. Se detecta por proceso antagónico en el que ciertos colores excitan determinadas neuronas e inhiben otras, ¿no? Que es lo que hemos visto con las células ganglionares, ¿no? Que dijimos que determinada cono de un color producía una excitación de una célula ganglionar y otras conos de color inhibían esta célula ganglionar y por tanto de esta manera se discriminaba el color, ¿sí? Ahora, los campos visuales que les comenté la semana pasada dentro de la evaluación de los pares craneales, que se denomina campimetría, y que tiene una manera de evaluarlo, ¿no? Ubicándote frente al paciente. Les dije que se cubría el ojo de un lado del paciente y cubrías el ojo contralateral del examinador, y de esa manera pues ibas orientando tu dedo y le pedías que te mencione, ¿no? Si observaba, visualizaba tu dedo, ¿no? Y con eso podías determinar si había afectación o no del campo visual, ¿no? Eso, digamos, es una evaluación bastante general para poder determinar a grandes rasgos, ¿no? Si hay alguna alteración en la campimetría. Pero una campimetría, ¿no? que se haga pues, con un equipo electrónico te va a dar una imagen como la que ven ahí abajo, ¿no? En donde ese punto rojo, naranja, ¿no? Que ven al lado izquierdo del centro, corresponde al disco óptico, ¿no? Que es la mancha ciega. Cualquier mancha ciega en otra porción del campo visual se denomina escotoma, ¿sí? Entonces, si hay áreas, ¿no? De manchas ciegas diferentes a las del disco óptico, eso se llama escotoma. Son áreas en donde no se está captando información visual, ¿sí? Recuerden, y por eso está el esquema del lado derecho, cada ojo tiene un campo visual que no es completamente igual al del otro ojo. Como ven ahí, la superposición de las imágenes solamente es parcial, ¿no? Cuando tenemos nuestros dos ojos abiertos, la información que en ese momento estamos teniendo de todo nuestro panorama corresponde a esto de acá. Esta parte se inhibe, ¿sí? La vamos a poder tener presente cuando obstruyamos un ojo, donde aparece campo que cuando tenemos los dos ojos abiertos pasa desapercibido. Los movimientos oculares y el control. Para la interpretación correcta de la escena visual, el cerebro debe desplazar los ojos hasta una posición en que la escena se contemple adecuadamente, ¿no? Es decir, cuando queremos fijar alguna imagen y poder ver claramente,
nosotros nos posicionamos, acomodamos, ¿no? Nos orientamos, nos ponemos en la posición que nos permita visualizar de la mejor manera lo que queremos observar. Ahora, ese movimiento ocular se debe a 3 pares de músculos que ya lo hemos visto cuando vimos el tercer, cuarto y sexto par craneal. Ya saben, están inervados por esos pares craneales, ¿no? La actividad de estas motoneuronas depende de diversas áreas del encéfalo, células del lóbulo frontal, parietal, occipital, formación reticular del tronco encéfalo, colículo superior, cerebelo y núcleos vestibulares, ¿no? Cuando hemos visto tronco encefálico, hemos visto, ¿no?, que a nivel de la información vestibular también contribuye a los movimientos oculomotores, ¿sí? Sobre todo captados en los movimientos de rotación de la cabeza, ¿sí? Hay 3 categorías generales de movimiento: el movimiento de fijación, los movimientos sacádicos y los movimientos de seguimiento, ¿de acuerdo? Y cada uno de ellos se logra por la acción de los diferentes músculos extraoculares. Entonces ahí vemos en resumen el tema de los músculos extraoculares y cómo es que están inervados. De acá esta imagen les he puesto para que recuerden Así fue la longitudinal medial. Cuando vengan las preguntas no digan que no se mencionó. Ahí en el cerebelo tengan en cuenta las áreas de fijación voluntaria y las áreas de fijación involuntaria, ¿sí? Aquellas áreas de fijación voluntaria son aquellas que, por obviamente mi propia voluntad, de manera consciente, yo establezco una fijación en mi campo visual, y aquellas áreas de fijación involuntarias que de manera inconsciente mi mirada se desvía a cierta acción o cierta imagen en el horizonte, ¿sí? Tengan en cuenta los nervios, los núcleos de los 3 pares craneales que son motores oculares, el fascículo longitudinal medial que confluyen las fibras de de estos 3 pares craneales, ¿sí? Recuerden las áreas de asociación visual, la corteza visual primaria, ¿no? Con eso, lo que eran los primeros 4 pares craneales que corresponden a esta semana, el 2, 3, 4, 6, y lo que es visión, ¿de acuerdo? Obviamente que en el Gaiton hay más profundidad.